Buenas tardes a todos. Una vez más, desde mi humilde atalaya aquí en Valencia. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, Valentín Núñez Rivero. Y vamos a tratar un tema bastante extenso e importante, al menos para todo aquel verdadero cristiano en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El Dios verdadero. Juan 17:3, Primera de Timoteo 6:16. Seguramente en vídeos anteriores he repetido mucho estos textos. Es que son muy importantes y el cristianismo tradicional, aparte de haberlos tergiversado, lleva a confusión a las personas que sinceramente pues buscan la verdad de Dios. Un verdadero cristiano tiene que ser constantemente un verdadero buscador de la verdad, una vez dada a los santos, como decía Judas 3, y segunda de Pedro 3:18 nos dice el apóstol que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa digna empresa nos embarcamos nuevamente en este estudio. Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, contradice a los trinitarios, porque Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a dos seres o personas, al Padre y a su Hijo, enviado por el Padre y su Dios. Jesús no dice que el Padre y Él son el Dios verdadero, sino solo su Padre. Jesús nunca dijo ser el Dios verdadero. Jesús le dice a sus discípulos que su Padre es mayor que Él. Juan 14:28. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros, si me amáis, os alegraríais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Cristo, como personalidad distinta del Padre, nos indica claramente la diferencia de seres individuales, por ser Hijo de Dios. Tiene la naturaleza, naturalmente, o esencia del Padre, pero esto no indica su coigualdad o coeternidad, o que el Cristo sea el único Dios verdadero con el Padre, como el Padre sí lo es. Cristo es el Hijo, y siempre está subordinado a su Dios y Padre. Es por eso que el Cristo nos dice, el Padre es mayor que yo. Nosotros, los cristianos, por la fe en Cristo, hemos sido igualmente constituidos en hijos de Dios por su Espíritu y hemos recibido su esencia o naturaleza divina, el sello del Espíritu Santo. Sí. ¿Acaso nosotros también, por esa circunstancia, por ser hijos de Dios, somos coiguales o coeternos con el Padre? No. Indudablemente no. Tampoco Cristo lo es, ya que recibe del Padre su esencia o naturaleza divina. Juan 1:12. Mas a todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pueden revisar ustedes cuando puedan, Primera de Pedro 1:4, Segunda de Pedro 1:4 y Romanos 2:7. Que igualmente el apóstol Pablo, a través del libro de los Romanos, nos dice que tampoco tenemos alma inmortal, porque dice que busquemos gloria, honra y honor e inmortalidad. Un hijo siempre será inferior a un padre, y aunque Cristo dijo estas palabras como hombre, y lo sigue siendo, aunque ahora está glorificado junto al Padre, aún sigue siendo su Hijo y menor en autoridad, aunque tenga la gloria y la naturaleza divina del Padre, aún más. Todavía sigue recibiendo revelación y comprensión de parte de su Dios y de su Padre. En palabras simples, siempre Jesucristo, nuestro Señor, está subordinado al Padre y siempre es menor.
Amigos, no necesitamos una cátedra universitaria bíblica o un máster en teología o doctorado en divinidades, de los cuales muchos líderes y pastores de la cristiandad tradicional presumen, para entender las simples y llanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:17, Apocalipsis 1:1, que le dijo a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Apocalipsis 1:1, que el mismo Jesucristo, después de ser glorificado y estar sentado a la diestra del Padre, aún sigue recibiendo revelación del Padre. Lo que quiere decir que no es ni coigual ni coeterno con el Padre, sino que tiene sus limitaciones. Jesús le dice a Miriam o María: no me retengas, como he dicho antes, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Una pregunta: si somos sus hermanos y tenemos el mismo Padre, ¿cómo puede ser que Cristo sea el Dios verdadero, cuando Él mismo dice que tiene un Dios sobre Él y además es su Padre y nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios? Espero que alguien me lo aclare. Yo por lo menos lo tengo claro. Queda bien claro que Cristo no es el Dios verdadero, que solo es el Padre y su Dios. Cristo es el Hijo de Dios, glorificado a la categoría de un Dios, y nosotros somos sus hermanos físicos y espirituales, que naturalmente esperamos ser glorificados lo mismo que Cristo lo ha sido, en la resurrección de los muertos, y todo esto por gracia de nuestro Dios y Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la gloria, y Cristo en la gloria del Padre sigue recibiendo revelación de su Dios y Padre. Vuelvan a leer ustedes muy concienzudamente Apocalipsis 1:1, que dice: revelación de Jesús, el Mesías. Revelación de Jesús, el Mesías. No revelación de Jesús, Dios el Hijo, sino de su Padre y de su Dios, que le dio a Él para manifestar a sus siervos lo que debe de suceder en breve, y la declaró enviándola por medio de uno de sus ángeles a su siervo Juan. ¿Se han fijado ustedes bien? Cristo, aún glorificado e inmortal, sigue recibiendo revelación de su Padre y de su Dios, lo que significado es subordinación de un rango menor, que sigue recibiendo órdenes de un superior, el único y verdadero Dios, su Padre, que es solo el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el cual no recibe mandamientos de nadie. Él es el que los crea, los enseña y los envía por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, por medio de sus ángeles y, en estos últimos postreros días, por medio del Hijo Jesucristo. Naturalmente, en esta escala subordinada al único Dios está como cabeza de familia o de paternidades nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que Isaías 9, 6 y 7 dice lo que dice del Mesías, como cabeza principal de todos los gobiernos y administraciones que están bajo su tutela y dirección por delegación subordinada al Cristo, por orden de su Dios y Padre, con toda autoridad divina delegada del Padre y su Dios. Esto lo voy a repetir muchas veces. En uno de sus apartados de este capítulo de Isaías 9, 6 y 7 dice que Cristo lleva el título de Dios fuerte, por esa gran responsabilidad que pesa sobre sus propios hombros benditos y amados. Nosotros tenemos la obligación moral, religiosa y espiritual de ser consecuentes, racionales y sensatos antes de dar por sentado cualquier doctrina aparente de la Biblia, porque muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo. Hechos 17:11 y Primera de Tesalonicenses 5:21. Revísenlo ustedes en sus propias Biblias, por favor.
El nivel espiritual y religioso del mundo y su sistema de creencias, generacionalmente hablando, está realmente por debajo del estatus de mandado y comandado por el único y verdadero Dios. Se enseña y se habla naturalmente en el nombre mayormente por el sistema de mercadeo, proselitista, clientelista y de buscar la mejor oferta religiosa sin responsabilidades, sin criterio propio de los adeptos, un poder arbitrario y acomodaticio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, con toda razón, nos dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, sobre todo en el espíritu religioso. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, diablos o demonios, fueron arrojados con él. ¿Qué hace este sistema de Satanás? Sencillamente engaña y seduce mediante sus falsos ministros, sus falsos profetas y maestros cauterizantes de mentes incautas que no estudian la palabra de Dios. Dicen amén a todo. Segunda de Pedro 3:3. Conociendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Quiénes son estos? Son detractores de la sana doctrina, manipuladores, exégetas, antibíblicos e idólatras, blasfemos y anatemas de Dios. El versículo 16 nos dice que tenemos que enseñar siempre conforme a la sana doctrina y rogar constantemente por sabiduría, entendimiento, comprensión y, sobre todo, aplicación personal, basado todo ello en que amamos y servimos a un solo y único Dios verdadero, Eloá Sebaot, Dios de las huestes celestiales. Como también habla de esto en todas las epístolas, en esas cartas pastorales contra la idolatría, el apóstol Pablo, en las cuales, como decía Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes, los que no estudian la Sagrada Escritura, tuercen, como también las otras escrituras refiriéndose al Antiguo Testamento. La Torá, los profetas, los salmos, crónicas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para su propia perdición. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si realmente proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si desconocemos lo que realmente dice, enseña y aplica correctamente de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a probar los espíritus si no estudiamos la palabra? Nos creeremos cualquier cosa, pues, como palabra de Dios, palabras y enseñanzas lanzadas desde las plataformas religiosas, de todos estos charlatanes, de cualquier clase de predicador seductor, carismático, sibilino, que lo único que está es borracho de mentira, que es un blasfemo, un idólatra y además un anatema de Dios. Primera de Juan 3:24, y aquel que guarda sus entoles, sus enseñanzas, sus mandamientos, ¿qué quiere decir eso? De gracia salvadora, que no se refiere mandamientos a nomo, a la ley de Moisés, ley o leyes legalistas, sean mosaicas o romanas, ¿sí?, extraída de la Grecia, agnosticismos o clasicistas y filosóficas. Tenemos que servir al Dios verdadero y al verdadero Jesucristo del Evangelio verdadero de Dios. Repito, el que guarda sus enseñanzas permanece en él y él en aquel. ¿Quién es él? El único y verdadero Dios y aquel, pues un verdadero Hijo de Dios engendrado de Espíritu Santo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Una de las entoles, enseñanzas del Padre y Dios, es esta, según el versículo 23.
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento el Padre y Dios de Jesucristo. Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo, nos enseña que en el nombre de su Hijo conoceremos a su Padre y su Dios, el único y verdadero Dios de Jesús, Mesías y nuestro. Juan 6, 44 al 46. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo le resucitaré en el día postrero, nos dice Jesús. Si te mueres hoy, cuando el Mesías aún no ha venido, estarás en la tumba por siempre, a menos que te resucite Cristo por el poder de Dios, cuando Él se manifieste en la gloria del Padre en su segunda venida. Por supuesto, no tenemos nada de eso que se enseña por ahí, en las catedrales de la mentira de este mundo, que se dice que si crees en Cristo y te mueres ahora, automáticamente te vas al cielo. Mentira. Con esa supuesta y falsa doctrina de que somos o tenemos alma inmortal. Es una mentira de Satanás. Aquella que se le enseñó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. No moriréis si conoceréis el bien y el mal. Es una ecuación simple. Cuerpo más espíritu de vida igual alma viviente, no alma inmortal. Claro, ¿verdad? Mesías, nuestro Señor, aparte de reivindicar con su muerte y resurrección el gobierno de su Dios y Padre, también dio su completa vida humana, un ser humano completo, fue colgado en la cruz en sacrificio por seres humanos, totalmente humanos, como tú y como yo, inmortales. Almas vivientes sin una cosa aparte, pues mal llamada alma inmortal. Entonces, ¿qué necesidad de sacrificio habría si esto fuera cierto? Porque Ezequiel 18, 4 y 20 nos dice que el alma que pecare, esa morirá. 45. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados de Dios, no por una blasfema supuesta doctrina triunidios. Todo el que oye de parte del Padre, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, por si hemos perdido el hilo. Todo el que oye de parte del Padre y aprendió del Padre directamente, mediante su Espíritu, viene a Jesucristo. Está claro que si vamos al Mesías, no es obra de Él, sino obra misteriosa y espiritual, ¿sí?, de su llamado personal, del Padre, y por eso es que vamos a Cristo, el Hijo del Dios viviente, único y verdadero Dios. Y el versículo 46 nos dice así: no que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, éste ha visto al Padre. ¿Cuándo? Yo aseguraría que fue cuando se transfiguró en el monte de la transfiguración, es cuando vio al Padre con sus propios ojos, cuando Cristo estaba transfigurado de aquella manera milagrosa. Pero claro, Juan, Santiago y Pedro no lo vieron una luz, ¿no? Y se escuchó una voz cuando se apartó de la visión, Moisés y Elías dice: a mi hijo escuchad. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo se cumplen la gran parte o la mayoría de las profecías. Todavía quedan algunas profecías por cumplirse cuando Cristo venga a reinar, pero ya estamos libres de Moisés y de la ley y de los legalismos. En Cristo Jesús hemos muerto y hemos resucitado con Él para andar en novedad de vida. Voy a cortar el vídeo aquí, seguiré con una segunda parte, con una conclusión. El Padre nos lleva a Cristo y mediante el Hijo, de su complacencia, podemos conocer verdaderamente al Dios verdadero, a su Padre, el único y verdadero Dios, el cual Cristo lo representó y lo representa de forma totalmente perfecta y única y para siempre por su fe obediente y por en todas sus enseñanzas,
Aunque no hemos visto al Padre, en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y su obra redentora, conocemos al Padre, al único y verdadero Dios. Concluyendo, vayamos personalmente a nuestro ejemplar de la Biblia, a los textos de Juan 20:17, Mateo 27:46, Apocalipsis 3:12, y descubramos por nosotros mismos, honestamente, honradamente, libremente, sin ningún tipo de presión académica o teológica de la falsa cristiandad ni de los falsos líderes, sino literalmente la palabra de Dios. De ninguna especie tenemos que ser subyugado o coaccionado. Es la palabra de Dios la que ha de transformarnos mediante su Santo Espíritu, por amor al Padre, el único Dios verdadero y nuestro verdadero Señor Jesucristo. Solo la simple y literal palabra de Dios únicamente transformará nuestras vidas si realmente nosotros lo deseamos. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Bien, pues en el próximo vídeo seguiremos con el tema de nuestro Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, desde Valencia, España, una vez más, os manda a todos un abrazo cariñoso y fraternal, en el nombre de Jesús. Amén y hasta el próximo vídeo. Gracias.